repositorio de la biblioteca de la universidad. Así que pido el consentimiento para poder grabar esta reunión. Esta otra vez se la escucha. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar entonces comienzo. Entonces, el Comité de Formación Continua del Egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba tiene el agrado y el gusto en iniciar dentro del ciclo de conferencias en tiempo de pandemia esta muestra y esta sucedilla de conferencias que van a ser abordadas en una campaña que la doctora dentro de un ratito va a explicar y que va a proponer los lunes el ciclo de formación específica para la disciplina. Bueno, mi nombre es Pablo Gijena, le doy la bienvenida a todos los participantes en esta aula, que van a ser muchísimos, y seguramente se irán sumando a medida que vaya transitando el transcurso de la conferencia. Vamos a presentar entonces a la profesora doctora Silvia López de Blanc, quien va a estar acompañada en la disertación de hoy del profesor doctor René Panico, quienes van a estar a cargo de la conferencia. Ahí van a explicar ellos también que este ciclo de conferencias comienza en este momento, pero va a tener una sucedilla de otras conferencias. Doctor, entonces, la dejo, si va a comenzar usted. Bueno. Muchísimas gracias. Como no, muchísimas gracias, doctor Gijena, doctor Pablo, bienvenidos a todos. Y bueno, vamos a dar comienzo a este ciclo de conferencias que esperamos que les sea de mucha utilidad, porque en estos tiempos, en estas épocas, mientras uno se cuida y está en la casa, el mundo sigue girando. El mundo sigue girando y sobre todo estas afecciones crónicas, no transmisibles, siguen afectando a la gente. Entonces nos llegan las consultas y bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Porque están llegando tarde nuestros pacientes y dijimos, y bueno, tenemos que hacer nuevamente la campaña. Así que ahí vamos a hablar de cómo la vamos a hacer. En principio, el cáncer bucal se estima que por año fallecen entre 228.400 personas aproximadamente. Uno de los lugares más afectados es Asia y Europa, pero en Latinoamérica, Brasil y Uruguay son los países más afectados. Y uno de los problemas es que las muertes, el 64% de las muertes por cáncer bucal se producen en los países en vía de desarrollo. Es decir, que nuestro país es un poquito más afectado que los otros. ¿Y por qué hacerla? Y bueno, primero porque siguen aumentando el número de casos, ¿no? Y después porque esta es una enfermedad que se puede prevenir y que si no la prevenimos y se desarrolla, tiene un pronóstico bastante reservado. Acá podemos ver cómo aumenta, sigue aumentando a pesar de que el cáncer ha disminuido en general. Todos los tipos de cáncer se han detenido o han disminuido en su prevalencia, el cáncer de boca sigue en aumento. ¿Y cómo nos llegan los pacientes? Y así nos llegan. Aquí está tomado todo el maxilar superior, alcanzan a ver el cursor, está involucrado el premolar, estos elementos se perdieron su inserción y se aflojaron y se eliminaron solos. Y esta fue la primera consulta que tuve, la odontóloga es de Carlos Paz,
Y fíjense, el paciente estaba con trismus, apenas si podía abrir la boca, y apenas si puede separar con el espejo la lengua, sin 63 años, fumador desde los 15 años, hace muchos años fumados, intensamente, más de una etiqueta fumaba, y esa dureza, que parecía del tamaño de una aceituna, pero en realidad involucraba también el piso de la boca, el trismus, dificultad para sacar la lengua, para deglutir, dolor a la palpación, mal estado bucal, ese sarro, ese tártaro nos está hablando que este paciente no mastica de ese lado. Fíjense el estado del tártaro, el depósito y la placa bacteriana, la lengua como está en ese sector, no se puede separar de los elementos dentarios. Y ahí nos está mostrando con un espejo la doctora, excelente las fotos que pudo hacer en un paciente con todas estas dificultades, una caries macropenetrante que estaba en distal del segundo molar inferior. Allí se impactaba la lengua. Y este también es otro paciente, y estos son estadios tardíos. Este paciente ya tiene más de 2 o 3 localizaciones involucradas, estadio 4, pronóstico malo. Miren este otro también, pronóstico malo, y uno dice, ¿cómo puede ser que se haya dejado estar tanto tiempo? Fíjense, el resto radicular, el tártaro, hace mucho que no mastica de este lado. ¿Cómo comprender esto? Que se llegue a este tamaño, acá pasó la línea media. Y bueno, cada vez que veo uno de estos pacientes, digo, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué está sucediendo esto? Fíjense, si bien en un estadio temprano, cuando la lesión es chiquita, tenemos un 80% de sobrevida. Estos pacientes que llegan en estadio tardío tienen un 20% de sobrevida a los 5 años. Estadio tardío. Fíjense cómo involucra la piel, toda la zona del mentón, el hueso, hasta piso llegaba. Este paciente vive, fíjense, tomado a tiempo por el sistema de salud. Este otro paciente no vive. Una gran úlcera en el tercio posterior de la boca tiene mucho peor pronóstico. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo sabía que tenía la lesión, pero pensé que se iba a curar, me hice buches, y cuando ahondamos un poco más, pero nunca fue al médico, nunca fue al odontólogo, y sí había ido, había veces que había ido, y se lo había medicado, y bueno, entre lo que se demoró el paciente y lo que se demoró el profesional, ya estábamos alrededor promedio de 70 días, o sea, 2 meses y medio. ¿Y cuándo se demoraron más los pacientes y los profesionales? Por supuesto, cuando estábamos en un estadio temprano. Y cuando estábamos en un estadio tardío, ya hubo un poco menos de demora en el diagnóstico. Esto es acá en Córdoba. Entonces dijimos, vamos a ver qué pasa con la población, le vamos a preguntar a la gente si sabe que el cáncer existe. Y le preguntamos en las plazas, en la plaza de la Intendencia, donde hay mucho movimiento de personas cultas y muchos, digamos, que tienen nivel educacional terciario o universitario o posgrados, pero aún así el 40% de las personas dicen no,
nunca oí hablar, nunca me imaginé, no creí que el cáncer bucal existiera. Cuando fuimos a la Plaza San Martín, que digamos hay un poco más de diversidad de orígenes de las personas y de cultura, de nivel sociocultural, el 52%, o sea, la mitad de las personas desconocían. Y en la campaña, los que concurrieron a la facultad, el 40% desconocida de la existencia del cáncer. Después salimos a los barrios periféricos y fuimos a Barrio Parque Universidad, a la comunidad Renault y a Villa El Libertador. Y fíjense cómo aumentan. Un 84% de las personas desconocían la existencia del cáncer. Y donde el 70% en comunidad Renault y en Villa El Libertador, es un barrio humilde, vulnerable, tenían el 76% desconocían que existía el cáncer. ¿Cómo voy a prevenir algo que no sé que existe? ¿Cómo le voy a dar importancia? Y nosotros sabemos que la sobrevida sí o sí depende de si yo lo detecto apenas se inicia, como acá a la izquierda, o cuando ya está así de avanzado. La paciente concurrió porque la prótesis le hacía doler, así decía. Pero bueno, concurrió al odontólogo, y la odontóloga inmediatamente se puso en contacto con nosotros. Y nosotros lo queremos diagnosticar así, porque estos 3 pacientes viven, así lo queremos diagnosticar. Fíjense, este paciente, 27 años, carcinoma. Pero se atendió y está lo más bien. Además tiene una particularidad el cáncer. El cáncer de boca, el más frecuente, el carcinoma de células escamosas, aparece a veces sobre tejido sano, pero otras veces secundario a lesiones. Lesiones que se llaman desórdenes potencialmente malignos, que los vamos a ver en el transcurso de estas capacitaciones, y que pueden preceder al cáncer hasta 10 años, 10, 15 años con la afección. El odontólogo entonces es clave en la detección de estas afecciones y en someter a ese paciente a un saneamiento de su cavidad bucal, rehabilitarlo, dejarlo en perfectas condiciones y controlarlo periódicamente. Ideal que haga la consulta con el estomatólogo, pero si no, controles supervisados por un profesional que conozca de la materia. Acá tenemos que hay un 55% de los pacientes que desarrollan cáncer, un 55% que tienen lesión previa. Pero en el otro 45% aparece sobre mucosa aparentemente sana. Entonces, ¿por qué aparece? ¿Por qué aparece el cáncer sobre una mucosa sana? Y bueno, porque hay muchos factores que se denominan factores de riesgo, que también los vamos a desarrollar en el transcurso de estas conferencias, entre los cuales algunos no podremos modificar, como la edad y la raza, en cambio otros sí, como estos hábitos tóxicos de fumar, de beber, y estilos de vida que no son saludables desde la alimentación, o la presencia de virus como el HPV, muchas veces asociados a prácticas de sexo oral, pocas en mal estado, no rehabilitadas, pacientes inmunodeprimidos. Estos no los podemos modificar, pero sí podemos prevenir, y por eso hablamos que el cáncer de boca es prevenible,
no solo que está en una parte del organismo sumamente visible, imagínense la ventaja que tenemos nosotros sobre el cáncer digestivo, por ejemplo, ya sea de estómago, ya sea de colon, nosotros tenemos grandes ventajas. Abre la boca el paciente y podemos ver las lesiones. Pero, si el paciente tiene hábitos, como el consumo de tabaco y alcohol, podemos ver que no solo que puede desarrollar el cáncer, sino que si lo desarrolla va a tener mucho mayor posibilidades de andar mal con cualquier tratamiento que se le indique. Los que fuman tienen un 80% de posibilidades más de tener una evolución mala o fallecer. Entonces, sobre estos hábitos también se puede actuar. Fumar, beber, un estilo de vida saludable. Alto riesgo de cáncer con el tabaquismo. ¿Y quién no sabe que el cáncer está asociado al tabaco? Pero el tabaco produce adicción y si no lo dejamos a tiempo, puede producir cáncer. Y siempre me resuena en el oído lo que dicen los pacientes. Si hubiera sabido antes. O sea, aún los mensajes que tienen en las etiquetas, aún los mensajes que todos sabemos que el tabaco hace mal, pero es como que no toman conciencia de lo que se puede llegar a sufrir por haber fumado, por haberse dado el gusto o el placer de fumar. Otra cosa es cuando ya uno se vuelve adicto, pero muchos o todos empiezan disfrutando del placer de fumar. Y todo esto está más que estudiado, ¿no? Y el alcohol, ni hablar, y sobre todo el alcohol asociado a mala higiene bucal. Y si bebemos y fumamos, son riesgos que se potencian y que tienen muchísimas más posibilidades. Y es solo fumar, solo beber, o es también dejar la boca que se deteriore con mayor cantidad de microorganismos, mayor posibilidad de formación de acetaldehído, deficiencias nutricionales. El alcohol también disminuye la parte sistémica, las defensas. Miren el estado en el que puede llegar a estar la boca. Y entonces nos damos cuenta que no es solo mejorar el conocimiento, no es solo saber que el tabaco hace mal, que el alcohol hace mal. No es solo difundirla en estas campañas. Estas campañas, está demostrado a nivel mundial, que producen un impacto a corto plazo. Por eso este año lo vamos a hacer de corrido hasta diciembre, porque la alerta a la población, a la gente común, y más en esta época que están todos pensando en el coronavirus y en no contagiarse y demás, el impacto o su traducción a conocimiento y luego a un cambio de comportamiento requiere todo un proceso, un enfoque muy integral de la persona, multifacético de su medio ambiente, de sus dificultades, de sus problemas, y es ahí donde adquiere tanta importancia la atención primaria de la salud y el trabajo en territorio, como se llama.
¿Qué se propone desde el punto de vista del programa de prevención de cáncer? Primero, la capacitación y calibración profesional. No solo del odontólogo, de todos los profesionales de la salud. Todos aquellos que puedan tener contacto con un habitante, con una persona. Consolidar las redes de derivación y hacer campañas, fíjense, es lo tercero nomás, campañas de información a la población, de llegar a los medios, llegar con la información sobre, en estos momentos, cómo hacer un buen autoexamen, cómo llegar a un profesional de la salud, que lo haremos con telemedicina, y ahora el doctor Pánico va a empezar a ponernos a tono con esto que es relativamente nuevo para nosotros, y con la derivación oportuna a los lugares de referencia. Y bueno, es así como ustedes ya saben que hace unos añitos que venimos trabajando en capacitación y que ya tenemos muchos odontólogos que nos ayudan a llegar a la gente. Sobre todo en Córdoba estamos llegando a casi todos los lugares de la provincia, ¿sí? Con odontólogos que manejan herramientas básicas de estomatología y que nos permiten detectar al paciente y derivarlo a tiempo. Capacitando, el doctor, el maestro, fue el que más nos enseñó y el que más anduvo capacitando por todo el país y toda Latinoamérica y demás. ¿Y qué hemos venido observando en estas campañas? Voy a hablar de los datos de Córdoba. Nosotros encontramos que ya hablamos de cuántos saben de la existencia del cáncer, ¿no? Pero cuando preguntamos que cuáles son las causas, fíjense que la mayoría, el 66%, dice que no sabe cuál es la causa. Algunos hablan del tabaco y del alcohol, solo 7 personas de 500. O sea que nadie sabe del alcohol, pocos saben o asocian el tabaco. Debemos trabajar concientizando sobre los factores de riesgo. ¿Qué lesiones hemos encontrado? Y no hemos encontrado demasiadas lesiones, porque es probable que no estemos llegando a nuestro objetivo, a nuestro paciente muy fumador y muy bebedor y abandonado, que no le importa la salud de la boca. No estamos llegando con la campaña, pero sí estamos llegando a sus familiares, a sus vecinos, ¿sí? Que muchas veces nos ayudan. Y sí estamos viendo que los que van, por ahí no tienen lesiones y pertenecen a ese 45%, que no tiene lesión y que también tiene posibilidades de hacer el cáncer, porque bebe mucho, fuma y o toma mucho mate caliente. También lo vamos a desarrollar más adelante. Y la verdad que fíjense que este es el 100% de conocimiento y ninguna de las provincias llega a un conocimiento, digamos, del 50%, del 60%, del 50%, del 40%. O sea, todas las poblaciones necesitan conocer más. Y bueno, ya desde el 2012 estuvimos saliendo a territorio a hablar, a trabajar en colegios, a trabajar en plazas y a trabajar en barrios. Y a hablar con la gente, a ver cuáles eran sus necesidades. Y bueno, ha sido una experiencia muy enriquecedora para los alumnos, conocer
qué odontología o qué recomendaciones para la salud bucal necesita la gente, ¿no? En Mendoza han hecho un trabajo muy importante, ya es la 12ª campaña que realizan, con mucha movilización de gente. Y nosotros dijimos, nos preguntamos, especialmente la doctora Morelato se preguntó, ¿podremos saber algún resultado de todas estas campañas que venimos realizando? Y entonces evaluamos, y de estas salidas a la comunidad, evaluamos la demora en el diagnóstico como un marcador de si la campaña nos está siendo útil o no. Caterina Moretti, ella es odontóloga, en su momento era alumna, y participó en la constitución de este trabajo. Entonces, ¿qué hicimos? Comparamos la demora en el diagnóstico que ya habíamos estudiado y publicado en el 2005, que ya muchos de ustedes la conocen, en la cual habíamos visto que el 73% de nuestros pacientes llegaban en estadio avanzado, y lo comparamos con este periodo, 2012-2016, en el cual logramos, fíjense, que el 40% ya de los pacientes lleguen en estadios iniciales. Cuando dijimos, a ver, ¿quién es el que está derivando a estos pacientes? Y fíjense, en el periodo 1 eran partes iguales de odontólogos y médicos, y en el periodo 2 los odontólogos. Es decir, aumentaron los estadios iniciales y fundamentalmente por el odontólogo. Antes eran muy polimedicados, ahora menos polimedicados. Y aumentaron a un 10%, digamos, los que se les dio la indicación de biopsia en un primer momento. Es decir, redujimos la demora en el diagnóstico, y especialmente los pacientes concurrieron en estadios iniciales. Disminuimos sobre todo la demora del profesional, que de un 72% pasó a un 40%. Disminuimos mucho la demora profesional. En cambio, no hicimos un importante cambio en la demora de los pacientes. El paciente se siguió demorando en este segundo periodo. Y quizás sea por esto que todo el mundo dice de que las campañas van perdiendo su llegada a la población. En cambio, los profesionales que se han capacitado han mantenido su capacitación y cada vez derivan más. Entonces estamos contentos, queremos destacar que aumentaron las consultas en los primeros estadios, pudimos reducir la demora, también se llama intervalo ahora de diagnóstico, tenemos una mejor calibración de los profesionales, esperamos este año potenciarla. Hay un interés creciente en la comunidad cuando uno sale para hablar de prevención de cáncer, encuentra mucha llegada, cada vez participan más centros de salud, se unen espontáneamente, nos buscan para unirse. Los responsables de la salud pública se han apropiado del programa, y que eso es lo que queremos nosotros, que se apropien, que participen y que inventen cosas nuevas y las apliquen. Los alumnos también les gusta mucho participar de la campaña.
esta vez han elaborado muchísimo material que ya vamos a ir transmitiendo en las redes, y tenemos que trabajar un poquito más con el hábito de examinar la lengua y lograr que todos los estudiantes se reciban con el hábito de examinar la lengua, internalizado, que no haga falta que nosotros le pidamos. ¿Bien? Entonces, estamos motivados por estas campañas, que pensamos que podemos seguir reduciendo retrasos en la presentación de los pacientes, activar las redes, activar los contactos para que el paciente llegue al centro de referencia, pero también sabemos que la atención primaria de la salud es clave, es crucial para lograr detectar estas personas objetivo de la campaña, estas personas predispuestas al cáncer bucal, que se debe trabajar en territorio, que la prevención primaria es claramente fundamental, evitar los hábitos del consumo de tabaco y alcohol, y esto es un trabajo muy, pero muy profundo que hay que realizar en la sociedad. Sin duda necesitamos la salud pública trabajando y nosotros colaborando con ellos, equipos sanitarios bien capacitados y con tecnología para poder tratar estos pacientes. En Córdoba los tenemos, y la detección oportunista es clave también. Puede ser en un examen de rutina médico u odontológico, que va por un dolor de garganta o por una molestia en la piel o en la lengua, y que el médico y el odontólogo detecten las lesiones y deriven al profesional capacitado. Queremos agradecer, ya no estoy cerrando, estoy pasándole la posta al doctor Pánico, pero no quiero dejar de agradecer a todas las universidades públicas de Argentina, a todos los que se suman voluntariamente. Yo siempre digo que este programa, esta campaña es mágica, cómo se suma la gente, las voluntades. Acá no hay plata de por medio, todos se suman para ayudar. Las municipalidades, las localidades pequeñas, las provincias, tenemos en Ushuaia y tenemos en Jujuy declarado de interés provincial. Tenemos la Cora Unida, el Colegio de Odontólogos, los círculos, y todos los agentes de salud que se quieran unir, aunque sea en forma particular, lo pueden hacer. Y sin duda el apoyo de todas las instituciones y fundamentalmente el apoyo incondicional de nuestra querida Facultad de Odontología, la Secretaría de Extensión y todo el personal posgrado, todos a disposición nuestra. La importancia de trabajar en equipo, no se olviden, y aún formando parte de una institución, hay que unirse con objetivos comunes y objetivos importantes. Bueno, y ahora pasamos a cómo hacerla, doctor Pánico. Ahí está con problemas. Sí, ando con un problemita, no me anda mi cámara, o sea, me escuchan bien, ¿no? Pero no se escucha, no se ve mi cara. Estoy con otra compu y si no lo doy así con la caripela que sale ahí en la foto, que soy yo, como verán. Perfecto, doctor, no hay problema. Se le escucha muy bien, así que puede continuar. Bueno, entonces, mientras comparte el doctor, entonces estamos en el ciclo de conferencias en el marco de la 7ª campaña de prevención y diagnóstico temprano del cáncer bucal en tiempos de pandemia. Esta conferencia tiene que ver con los contenidos que abordan tanto la doctora como el doctor Pánico, el por qué y cómo hacer la campaña en tiempos de pandemia. Ahora se va a abordar la teleodontología.
Me dicen si estoy compartiendo, ¿no? Todavía no se ve, pero posiblemente haya un delay de un retraso. ¿Has compartido toda la pantalla, René? O... Sí. A mí me figura como que estoy, pero no veo que esté. No, volvé. Puede iniciar. Sí. Volver. Al final de la conferencia se les va a enviar un correo electrónico donde podrán hacer una valoración de la actividad que nos permitirá seguir mejorando los servicios de propuesta de formación continua que hace la escuela de posgrado. Para aquellos que necesiten algún tipo de una constancia de la asistencia, lo podrán solicitar colocando en un solo mensaje, en un mismo mensaje, en el correo del chat del aula, el nombre completo, el apellido y el documento con el correo electrónico. Estos 3 datos tienen que estar en el mismo mensajito. Para aquellos que lo pusieron incompleto, les pido por favor que nuevamente coloquen entonces nombre, DNI y correo electrónico. También vamos a habilitar el aula. No me deja presentar. No sé qué pasa. A ver. Capaz que... Si querés enviarme por correo y lo presento yo. Si querés enviarme la presentación por correo. Bueno. Sí, poneme a mí también. O mándamela al WhatsApp, como te quede más cómodo. Y yo la presento desde acá. Doctora, si quiere ir contándonos en el ciclo de conferencia de formación, ¿qué hay en las próximas entregas? Sí, cómo no. Ahí vamos, ahí vamos, así lo leo. Campaña nacional. La próxima es la semana que viene, van a ser dentro de 15 días, pero excepcionalmente la próxima sí. Es el lunes que viene. Sí, la próxima es sobre herramientas fundamentales para la teleodontología. Allí el doctor Eduardo Piemonte y el doctor Nicolás Bolesina nos van a hablar sobre, primero, algunas tips, digamos, para poder sacar buenas fotos representativas de las lesiones, para que salgan bien en foco, cómo acomodar el celular y algunos detalles. Y también, además de la foto, cuáles son algunos requisitos mínimos que deben enviar para que uno pueda aproximarse, porque sin dudas la teleodontología no es lo mismo que poder tener un paciente en vivo, ¿no? Entonces, algunos detalles o características que ustedes tendrán que decir o definir para que nos aproximemos lo más posible al diagnóstico definitivo. Bueno, finalmente Pablo lo está presentando porque yo no sé qué pasó. Perfecto. Doctor, yo apago el micrófono para que no haya ruido y usted me va avisando entonces que voy... La próxima, como la vieja época. Bueno, pido disculpas que no se me vea la cara, pero bueno, no pude arreglar el problema de la cámara. Un placer poder estar de vuelta en una campaña. La verdad es que hoy estaba pensando sobre cuando empezamos hace muchos años con esta campaña y me acordaba de en el año 2000, de un encuentro estudiantil, cuando el país estaba muy
que estaba quebrado, situaciones que tantas veces hemos pasado. Estuvimos a punto de no hacer ese congreso estudiantil y tocó en Buenos Aires, si no me equivoco, y el profe Lanfranchi dijo, más que nunca hay que hacerlo. Y eso fue lo que nos decidió que teníamos que hacer esta campaña. Más que nunca había que hacerla, por todo lo que dijo Patti, la gente nos necesita, estamos teniendo mucho cáncer, y mucho cáncer atrasado, de pacientes que no han consultado por miedo, se han resguardado, se han quedado en la casa con mucho temor. Afecta mucho más a la gente mayor ese temor, y creo que no ha sido positivo en la pandemia con respecto a ese punto, ¿no? Y nosotros no podíamos estar ausentes de la campaña este año. La próxima. Cuando hablábamos de telemedicina, la verdad que la telemedicina ha sido algo increíble, ha tenido muchísimo auge y creció en los últimos años fundamentalmente. Y cuando hablábamos de la telemedicina, que fundamentalmente marca objetivos importantes, ¿no? La utilización de esta vía para poder servir a la educación médica, a la gente que está en localidades que no tienen acceso a la salud, o quizás personas que no tienen un especialista cercano, ¿no? Y posteriormente se produce el auge de la teleodontología, que, bueno, fundamentalmente habla de todas las especialidades odontológicas que practican esta especialidad, ¿no? Por supuesto que nosotros hemos tenido un muy buen éxito con la implementación de la telemedicina en los últimos años. Nos ha ayudado mucho en la faz docente y en la faz profesional, logrando un contacto que era antes imposible, la creación de grupos de WhatsApp con gente del interior. Creo que nadie pensaba que íbamos a llegar a tener que hacer una campaña con esta vía, pero creo que el tenerla nos ayudó, o la experiencia nos ayudó a animarnos a realizarla, ¿no? La próxima. Bueno, vamos a desarrollar algunas cosas, como los antecedentes del uso, las ventajas, las desventajas, las utilidades que tiene, el alcance de la telemedicina y cómo debe utilizar la telemedicina. Y por supuesto, tendremos que hablar del protocolo de utilización de la telemedicina bucal, que eso seguramente lo van a desarrollar mejor los chicos en la próxima sesión. Pásame la próxima. Fíjense el uso de la telemedicina, como en estos gráficos, ahí dice año 1962 y año 2020, perdón, pero fíjense que toman la mitad del 2020, y cómo ha ido creciendo el uso de la telemedicina en el mundo, que yo creo que esta barra que estaba en el momento que yo busqué esto, en esta altura, hoy debe estar por acá arriba o mucho más, por el tema de la pandemia. La telemedicina se expandió mucho en el mundo. Y cuando hablamos de teleodontología, lo mismo, ¿no? Vemos cómo las barras son distintas, pero en los últimos años no es tan homogénea como en la telemedicina, ¿no? Esto se debe a que los médicos usan mucho en el mundo este mecanismo, ¿no? Fundamentalmente en el sector de la India, donde se logró que zonas rurales y zonas que no tienen acceso, los médicos puedan hacer a través de esta vía diagnósticos de distancia, con todas las limitaciones que tiene, por supuesto, una telemedicina, pero antes que nada, creo que es realmente una forma de llegar, ¿no? La próxima. Bueno, esto es un ejemplo de algunos antecedentes de uso en odontología, ¿no es cierto?, en distintas áreas de las especialidades. Pero bueno, nosotros creo que la experiencia que nosotros hemos tenido, fundamentalmente, ha sido en la detección de lesiones estomatológicas. Hoy nos toca el cáncer, pero no deja de ser la oportunidad de que muchos colegas exponen otras patologías estomatológicas que son tan importantes como el cáncer,
como las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades de ampollares, y bueno, poder apoyar al paciente y al colega a la distancia ha sido realmente un reto y un honor y un gusto poder hacerlo, ¿no? La próxima. Bueno, esto es, por ejemplo, en el uso, fíjense cómo la medicina oral o la estomatología o la medicina oral está en una alta actividad con respecto al uso de la telemedicina, ¿no? Pásame la próxima. Y recordemos, cuando el profesor Lanfranchi, en su momento de lanzamiento en el foro, el Oral Forum, que presentó cómo se imaginaba él esta campaña, ¿no? Y se le imaginaba de esta forma, ¿no? Con una acción remota de que todas las provincias pudiesen mandar su información y que cada localidad, a esos centros de referencia que sabía previamente él y a través de nosotros también, capacitado previamente y que muchos de ustedes seguramente fueron capacitados. La idea era que fuese una base de datos, y todo era bastante interesante, pero bastante complejo, hasta que apareció el WhatsApp. Y todo esto que había pensado el profe, en realidad se simplificó. Se simplificó porque era mucho más sencillo que hablar de una gran plataforma. Creo que la desventaja que tiene es que quedó muy desarmado y no hay una información ordenada de toda la acción que se está haciendo en la Argentina con telemedicina. Porque cada uno de nosotros recibe esta información, pero no hay una base de datos interesante diciendo, o real, diciendo de cuánto estamos usando nosotros la telemedicina, ¿no? La próxima. Y entonces tenemos que hablar de las ventajas y las desventajas. Pásame la próxima. Bueno, lo primero, tanto la teleodontología como la telemedicina no debe reemplazar nunca a la medicina o la odontología convencional. Nada es mejor que ver un paciente. Nada es mejor que tenerlo cara a cara, poder palpar, poder mirar, porque es donde realmente uno puede llegar a un diagnóstico real. La telemedicina en realidad es un complemento más que se suma al diagnóstico. Y la palabra diagnóstico quizás no es lo correcto, porque en telemedicina no se hace diagnóstico, sino que lo que se hace es una orientación diagnóstica, la cual debe ser corroborada posteriormente con la clínica o con la anatomía patológica. Es decir, pero nosotros podemos usar la telemedicina para decirle a un paciente que, a un colega, decirle, pedir laboratorio, preparar el paciente, prepararle la boca, y cuando viene el paciente ya se hace directamente la biopsia, estamos ganando tiempo. Entonces, en ese sentido, es muy útil, ¿no es cierto?, en cuanto a las ventajas que puede tener. En cuanto a la reducción de los costos, eso ni hablar. Imagínense un paciente que se hacía a lo mejor 300 kilómetros, llegaba y le decía, bueno, hágase un laboratorio y venga dentro de una semana para hacerse la biopsia. Es decir, había costos de movilización, costos del paciente, que realmente, lucros cesantes también que había que cubrir, y bueno, todo eso la telemedicina lo mejoró. La importancia de obtener, de realizar y obtener derivaciones con datos precisos. Eso ya vamos a ver algunos ejemplos que hemos tenido, pero es muy importante que si yo no tengo datos precisos de lo que el paciente o de los datos que me puede dar el profesional, es muy difícil que yo pueda tener con una foto un diagnóstico. Entonces es muy importante que nos manden una orientación sobre cómo está el paciente, qué antecedentes, como hacíamos en la facultad, Una historia clínica extremadamente reducida, por supuesto, pero sacando datos de lo más importante que tenemos, ¿sí? Para el paciente, ¿cierto? En cuanto al acceso a la consulta de especialistas, ese es un tema gravísimo. Muchas veces no hay tantos estomatólogos en la Argentina, pero sí hay muchísimos colegas, muchísimos odontólogos y muchos lugares del país
cuando es muy difícil llegar. Hoy, con la telemedicina, esto se ha mejorado mucho y nosotros recibimos consultas de amigos de Formosa, de Ushuaia, de La Rioja y de todas las provincias. Y la verdad que es un placer porque uno siente que está ayudando a esta gente, que son amigos nuestros, que son colegas nuestros, que han sido alumnos nuestros y que hoy están al lado nuestro ayudándonos a crecer y nosotros recíprocamente a ellos, ¿no es cierto? Esto genera entonces el otro punto, que es la comunicación interprofesional, que eso es fantástico, porque a mí me ha pasado que, bueno, me toca algunas derivaciones de alumnos que ahora son colegas, que hacía muchísimos años que no veía, y eso crea un lazo y una empatía muy buena, que yo creo que eso fortalece mucho al ser humano, ¿no? Bueno, la posibilidad de compartir la experiencia entre todos, por eso es muy importante cuando uno tiene la posibilidad de armar grupos de WhatsApp, que la experiencia de uno sea la experiencia de todos, y que eso nos va a enriquecer, a seguir creciendo. La próxima. Hay desventajas lógicas. Bueno, la falta de adaptación a la tecnología, esto es un tema, ¿no? Me pasó a mí, ahora no me andaba no podía subir la plataforma, o sea, nos puede pasar que tengamos inconvenientes con la tecnología, o que no tengamos un buen equipo, un buen celular para sacar fotos. Día a día eso, antes era muy frecuente, hoy día a día se ha mejorado muchísimo esto, ¿no? Los celulares ya vienen con cámaras muy adecuadas, o sea que esta desventaja realmente no es tal, o no es tan frecuente. Bueno, lo que sí puede faltar es falta de acceso a la tecnología, pero bueno, sería un tema muy puntual. La falta de confianza entre partes es muy interesante. O sea, yo no puedo mandar una consulta, una interconsulta por telemedicina si la persona que le estoy mandando la consulta no me genera una cierta confianza. Y esto lo vemos, y creo que a todos nos ha pasado, de que un mismo caso, un colega lo manda a 3 o 4 profesionales. Esto es un punto muy importante, que elijan quizás una red, o si eligieron un profesional, bueno, que apuesten a ese profesional, porque por ahí genera una situación de, che, mira este caso, a mí también me lo mandaron, a mí también. Entonces, por ahí eso puede traer confusiones que podría ser que son innecesarias. Un tema también que es una desventaja muy importante es la falta de una reglamentación legal con respecto a esto en el mundo, ¿no? Ya hay trabajos en Estados Unidos que se están empezando a reglamentarla. Yo creo que va a tener que ser en algún momento algo muy importante que se legisle, porque, bueno, esto se debe cobrar, no se debe cobrar, hay una gran discusión sobre eso. ¿Quién es responsable del diagnóstico? También hay muchas discusiones sobre eso. Si alguien manda una foto y yo soy el que digo, o cualquiera de nosotros dice, si para mí es un cáncer, y ustedes le dicen al paciente que es un cáncer y resulta ser que después no es cuando hacen la biopsia, o al revés, no es un cáncer, es una úlcera traumática crónica y después hacen la biopsia y es un cáncer. Es decir, ¿en quién recae la responsabilidad de ese mal diagnóstico? Entonces, por eso hay que ser muy cauto en cuando uno le pide al profesional que haga un diagnóstico o decime qué es. Es muy difícil para nosotros, es un compromiso muy grande y hay que ser muy cuidadoso con ese punto. Creo que en eso estaremos todos de acuerdo. La imposibilidad de un examen correcto de diagnóstico para llegar a un diagnóstico ya lo hemos dicho anteriormente, y creo que eso es fundamental. El diagnóstico lo hacemos en la clínica, en el cara a cara con el paciente. Eso no se puede reemplazar. Entonces, siempre tener en cuenta que estos métodos, nuevos métodos, son orientadores de diagnóstico. Y por supuesto, bueno, la falta de datos para llegar a un buen diagnóstico. Pásame la próxima,
amigo. Bueno, ¿en qué casos debemos utilizarlos? Bueno, nosotros lo estamos utilizando ahora, en una época de pandemias. Este lo puse el último, tendría que verlo primero, pero bueno. En pacientes de bajo recurso, que no pueden acceder a la consulta, en pacientes que viven muy lejos y que no tienen especialistas cercanos, o sea, la falta de un especialista cerca. Como interconsulta entre profesionales, eso también es muy importante. Para la preparación del paciente, que es lo que yo le había dicho hace un rato, ¿no es cierto? Che, prepara un laboratorio, pedí un laboratorio, decontaminé esa boca, prepáramela para que yo cuando venga a la consulta pueda realmente actuar y no hacer otra visita innecesaria. Y por supuesto las personas con imposibilidades de movilizarse, gente mayor o gente que está con alguna discapacidad, que la verdad que esto ayuda muchísimo como vía de interconsulta. La próxima. ¿Cómo es el mecanismo? Fíjense, aquí hicimos un esquemita. Está el paciente primero, que viene a una consulta estomatológica, o viene a una consulta. Está el profesional, que son ustedes, los profesionales de la salud, odontólogos, médicos, quienes vayan a participar de esta campaña, y ustedes detectan algo, o bien el paciente dice, siento algo. A través de eso, ustedes hacen una interconsulta de telemedicina, utilizando el celular, muy fácil, lo tenemos siempre cerca, y hacemos una buena foto de calidad, con resolución, con un resumen de historia clínica, y aportes de datos muy importantes que los puede solicitar el profesional. Luego hacen la interconsulta a través del WhatsApp que mandan al especialista, y el especialista será el encargado de evaluar un diagnóstico o un pronóstico, indicar al odontólogo que hizo la derivación, qué puede ir haciendo para ir mejorando la situación, o bien que él haga la biopsia, o que ustedes sean los responsables guiados por nosotros de dónde hacer la biopsia, cómo. Yo siempre digo que es muy importante tener un criterio de cómo hacer la biopsia. Lo más importante de la biopsia quizás no es lo quirúrgico, porque sacamos terceros retenidos y hacer una biopsia parece lo más sencillo. El problema de hacer una buena biopsia es elegir un sitio adecuado de la biopsia, y ahí es donde se puede hacer complejo para una persona que no hace la especialidad. Por eso, en ese sentido, lo ideal siempre es que la biopsia la haga un especialista. Pero ante esta imposibilidad sería bueno que también se haga. Lo peor es que no se haga una biopsia, ¿no es cierto? La próxima. Fíjense este caso que les voy a presentar, es un paciente que tiene una úlcera ubicada en la mucosa yugal. Es una pérdida de sustancia profunda, con su borde típico, con su puntillado, la necrobiosis y este borde, ¿no? ¿Y qué podemos decir? ¿Es un cáncer o es una úlcera traumática crónica? Es lo primero que uno piensa. Son las dos opciones. ¿Qué debemos hacer? La próxima. Sacamos la foto. Sacamos la foto, la próxima. La próxima. Y la enviamos. ¿Cómo la enviamos? Fíjense esa foto y dice, hola, ahí te mando la foto. ¿Qué es? ¿Qué hago? ¿Les parece correcto eso? No hay datos. Están pidiendo que nosotros le digamos qué tienen que hacer. Que el diagnóstico lo hagamos nosotros y qué hacen ustedes. O sea, eso no se hace porque nosotros no, cuando recibimos esto realmente nos desubica un poco. Y lo que sí se debe hacer la próxima es esto, ¿no es cierto? Hola, ¿qué tal? Por supuesto, un paciente de 42 años, masculino, concurre con dolor, lesión de consistencia de la palpación. O sea, datos espectaculares que ustedes, como han cursado ya en la materia, saben perfectamente cuáles son los datos que nosotros necesitamos. Y si alguno más se escapa, bueno, lo podremos pedir, ¿no es cierto? Che, palpaste ganglio, alguna cosa extra que por ahí se puede agregar. La próxima. Este es el buen uso de la telemedicina. Fíjense, este caso lo recibí hace poquitos días. Y esta foto las mandó el profesional. Miren lo que es esto. Un cáncer en borde de lengua. Y me mandó también cómo se metía el cáncer en la lesión que estaba traumatizando y lastimando.
Y esto nos habla de que son los chicos más jóvenes, generalmente, los que tienen esta facilidad de manejar la tecnología, y rápidamente, y con los conocimientos que ya han adquirido, rápidamente mandan esto y uno actúa en consecuencia. Le decía al paciente, mirá, le decía al profesional, mirá, pedí laboratorio, mandalo que vamos a hacer una toma biópsica. No, doc, el paciente no puede viajar porque está en un sitio que no tiene acceso. Y bueno, nosotros tenemos la posibilidad de hacer una captura de pantalla e indicarle dónde puede hacer la biopsia el profesional, en qué sitio es el más adecuado, o indicarle, mirá, palpá y fíjate cuál es el sitio más duro para poder ayudarlo. A la próxima. Y esto es lo que nos sirve, esto es una dificultad. ¿Qué puedo ver? ¿Qué podemos ver acá? Fuera de foco, lejos, y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarles. Tenemos que enseñarles que en la próxima sesión los chicos, doctor Piemonte, Nicolás, van a poner a punto la técnica que es muy sencilla de cómo sacar una foto. Lo primero que tenemos que tener es un separador de fotos, lo que yo primero les diría que si pueden comprar un separador de fotos es fundamental, porque esos separadores de mucosa yugal son muy, muy importantes para lograr un buen campo para poder hacer la foto. La próxima. Les voy a mostrar algunos casos clínicos que hemos vivido, ¿no? Hola, doc, mi nombre es bla, 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 odontólogo del sur de la provincia. Fíjense, toda gente de lejos, ¿ven? La semana pasada atendí a una paciente con una lesión estomatológica en el paladar. Quisiera derivarla con usted para que me dé un diagnóstico más certero. Le envío fotos y un audio. La próxima. La próxima. Bueno, me manda esa foto. Bien. Miren qué interesante. Uno empieza ya a ver algo. Pásame la próxima foto, ¿eh? Bien. ¿Qué le dije? Volver a la anterior. Esa foto se ve, pero se ve medio como nublado. Es porque sacó sin flash. Entonces, a ver, ¿me sacás otra con flash? Y ahora sí la próxima. Y bueno, ahí se ve un poquito mejor. En ese caso, no solamente el problema es el aparato, el flash, sino cómo me posiciono yo. Acá se tienen que agachar y ponerse bien, el lugar más difícil de sacar fotos es el paladar. Entonces, se tienen que agachar bien, ponerse bien de frente al paladar duro y accionar la foto, para evitar ese cono de sombra que están viendo ustedes allí. Más allá de que tengan a lo mejor el mejor celular, si ustedes no se posicionan para sacar la foto, no van a lograr una buena foto. Pero acá se puede ver, ya con eso alcanza. La próxima. Hasta tuve la suerte que me mandó hasta la radiografía. Así tiene que ser. La próxima. Y el viernes fue una paciente al dispensario. Qué interesante, al dispensario. Que tenía en la lengua, dice, que tenía, bueno, una lesión en la lengua. Hace 2 meses, una mujer con mucho dolor, había ido al médico, le dio ibuprofeno, lidocaína, y no se le pasa. Me fijé si podía ser con el raspado, no se desprendía. Bueno, la próxima. Miren a mayor aumento para la foto. Vemos una lesión elevada, blanquecina, en forma de semicírculos o redondeada. Bueno, nosotros podemos inducir o pensar que esto es un secundarismo sifilítico. Me puso las manitos la doctora, una genia. ¿Qué es importante esto? Yo no puedo decir que esto es una sífilis, pero sí puedo orientar a través de la telemedicina y decirle, pedí tal estudio, pedite una VDL, palpale los ganglios, y fíjate, y quizás de esa forma uno ni siquiera necesita ver a este paciente. Los pacientes con enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual muchas veces se pierden en el camino cuando hacen la derivación. Este paciente inmediatamente debe ser tratado con una penicilina, con el infectólogo, entonces ganamos tiempo, y a lo mejor si el paciente, como decía ahí, que era del interior o que era de un dispensario, no viene a la consulta, o no puede pagar la consulta, o pasa lo de hoy, que está cerrada la facultad y por ahí no tiene dónde ir, entonces, ¿qué? ¿No se va a contagiar? No, los contagios se están produciendo lo mismo, y creo que esto es una forma de dar una mano a la sociedad, ¿no? La próxima.
doctor, ¿está funcionando normalmente el hospital? Claro, o sea, la gente está necesitando, como dijo la doctora López, de asistirse, y no tiene dónde ir. Y lo peor es que estamos teniendo brotes de esta enfermedad, del coronavirus, que en agosto y septiembre seguramente van a ser picos muy altos, y cada vez tenemos los hospitales más colapsados. Entonces, este problema lo vamos a tener aún más. La próxima. Tomó fotos, y este paciente, por ejemplo, había tenido un cáncer ya, y con esto estaba asustada. Le había dicho que tenía un cáncer de boca, que yo la conocía, esta paciente anteriormente, y uno ve esta lesión y sabe que no es un cáncer. ¿Ah? Por lo menos dice, bueno, tranquilízala y que haga un tratamiento o que se tome su tiempo para la consulta, ¿cierto? Pero claro, la oncofobia es muy difícil de manejar, y cuando no tiene cómo llegar o cómo recurrir a la consulta es peor. La próxima. O este otro, hace un año que lo tiene, hicieron la extracción en la facultad y tiene molestias. Y uno ve esto y puede orientar perfectamente al colega sobre cuáles son las cosas que puede hacer o qué pautas puede seguir o a dónde lo puede derivar. Creo que estamos terminando. La próxima. Bueno, la próxima, ya están, son muchos. Bueno, este fue un caso muy interesante, que también hace poquito, y que ya era un cáncer, ¿no es cierto? Fíjense que lo mandaron con ciertas dudas del diagnóstico, pero uno con esto inmediatamente dice, no, este paciente tiene que venir a la consulta, este paciente tiene que venir con sus análisis. Así lo hizo la paciente, se hizo la biopsia lo antes posible, ya fue operada en el Hospital Tránsito Cáceres. O sea, experiencias muy positivas que hemos vivido a través de la telemedicina y que seguimos viviendo, ¿no? La próxima. Bueno, este es otro caso de Villa Carlos Paz. La próxima. Este es poquito, hace poquito que me mandaron la foto. Fíjense esta lesión que tiene el paciente. Y toda gente que está necesitando de nosotros, está necesitando de resolucionar estos casos que cada vez se han como acumulado. Lo que nosotros veíamos normalmente mes a mes en esta reapertura que fue de la práctica profesional, ha generado un colapso en la asistencia estomatológica por la cantidad de casos que estamos viendo, ¿no? La próxima. Hasta la foto mandó la doctora, genial, vean la reabsorción. La próxima. Decir que no, es muy arriesgado, pero sí que hay que hacer una biopsia. Y esta fue la última que me mandaron. Hola, doc, es una paciente que está en un geriátrico, ¿qué puede ser? Bueno, poco amigable los datos que me dio, pero bueno, ayuda mucho un paciente que no puede acceder a la consulta, y uno puede, a través de la telemedicina, lograr también llegar a los geriátricos, donde los pacientes no pueden o están en alto riesgo, ¿no? La próxima. Y muchas veces no dejan entrar un profesional. Por último, la conclusión, ¿no? Es necesario aumentar la evidencia científica para respaldar la telemedicina. O sea, eso sería muy interesante, que tenga un basamiento científico este método nuevo que estamos usando. Solo existen estudios muy preliminares de estas evidencias, ¿no? Necesitamos más estudios que aborden la efectividad de la telemedicina, la relación costo-beneficio y la utilidad a largo plazo. La próxima. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud hablaron de que la telemedicina iguala el gran problema de desigualdad en el acceso a la salud. Escasez de recursos humanos, infraestructura, equipamiento, disminución física y cultural. Son todas situaciones que las tenemos que tener en cuenta. Riesgos médicos, registros médicos electrónicos. Esto es muy importante, lo que decíamos anteriormente. Sería muy bueno poder tener registrado todos los casos que tenemos de telemedicina. Y esto es lo último, que es el aprendizaje electrónico a distancia, que fue lo que se incorporó justamente con esta pandemia y que hemos podido llevar adelante en las facultades de todo el país a nuestros alumnos, dar las clases gracias a la telemedicina y el uso de todas las técnicas que estamos desarrollando y que por ahí no las teníamos como una buena forma de utilidad. La próxima.
Bueno, quiero decirle muchas gracias a todos por participar, ¿no? Porque nosotros no somos nada si ustedes no nos ayudan con todo lo que tenemos que hacer, con la detección de cada uno, de ustedes en su consultorio. Yo siempre le digo a mis alumnos, cuando ustedes han ido al odontólogo, le han mirado la boca, le han mirado la lengua, y saben lo peor, es que los alumnos me dicen, no, profe, nunca me miraron la lengua. Y por ahí tengo una sala de 30, 40 alumnos y que ninguno haya sido examinado la boca, nos está hablando de que algo está funcionando mal, que nosotros los profesionales estamos funcionando mal. Tenemos que tomar estos 2 minutos, mirarle la boca al paciente. Quizás en algún paciente podemos salvar la vida, quizás en uno, y eso va a justificar haber examinado 500 pacientes. Y por último, pásame la próxima, los invito en 15 días, que va a estar el doctor Bolesina y el doctor Piemonte, con su tema, que son las herramientas fundamentales para el uso de la telemedicina, la teleodontología. Bueno, no sé, yo les agradezco mucho, no sé si salió bien por ¿no? la cámara y todos los inconvenientes. Sí, muy bien, René. No sé, Pablo, si Sí, hay se vio preguntas. perfecto. No me estoy escuchando. Y ahora, claro, habilitamos a la cuestión de preguntas. Ahí planteaban el acceso a tener algún teléfono o algún tipo de vía de comunicación para hacer las consultas. Bueno, ahí hemos creado un espacio en la página web de la facultad que además tiene un mail. El mail es prevencioncancer.extensión@odontologia.unc.edu.ar. Eso figura bien en la página web, ¿no? Pero Bien. les digo, lo abrimos un día y a la tarde. Claro. En todo caso, doctora, la próxima semana vamos a mostrar bien, vamos a hacer los pasos como están. Y también, ¿qué estudios de laboratorio habría que solicitar para tener ese primer pantallazo? Bueno, ¿hola? Sí, se escucha. Sí. Bueno, eso el especialista los va a orientar. Digamos, si es una lesión para biopsiar, se va a pedir para una biopsia un prequirúrgico. Ahora, si ve una lesión para sífilis, seguramente se te va a pedir algún análisis específico para esa enfermedad. Y así para cada una de las que considere el especialista. Por eso lo importante es el primer contacto. Hola, doc, hola, ¿cómo andan? Miren, paciente de sexo masculino, así, un resumen pequeño de la historia clínica, una buena foto, y nosotros responderemos diciendo, bueno, chicos, hagan esto, lo otro. Me parece que es no es uno para todos, un análisis para todos. Bueno, y plantean lo gustoso de ver unidas las cátedras de estomatología A y B, y que hay gente de todos los espacios de Argentina, bueno, felicitan y saludan. ¿Pueden llegar a hacer algún tipo de pregunta en el chat? Si alguien quiere hacer algún comentario, también podemos habilitar. Yo quiero decir que sí, que lo hayan dicho, a nosotros nos enorgullece mucho, porque la verdad la unión de las dos cátedras habla de algo muy importante, que es la humildad, el trabajo en equipo y el respeto que tenemos entre todos, ¿no? Así que, bueno, todos estamos unidos más que nunca, y especialmente la campaña nos une más. Bueno, ahí Nicolás pone en el chat donde está la campaña, el link de la campaña, que pueden ingresar. Sí, doctora. Sí, no, decirles a todos los que tengan la oportunidad de trabajar en equipo, la verdad que nosotros disfrutamos mucho ahí en la facultad de compartir el mismo espacio físico y de poder hacer las interconsultas y ver los pacientes y diferentes miradas. Y bueno, si cada uno lo puede hacer en
su hospital, en su clínica, o a veces consultorios en los cuales participan varios colegas. La verdad que es una forma, las distintas miradas enriquecen muchísimo al diagnóstico y a las conductas clínicas a seguir, y bueno, es lo que más extrañamos en estos momentos de la pandemia. Totalmente. Y el café del bar. Yo extraño mucho el cafecito del bar, doctora. No, y también algo muy importante, la gente joven que se ha sumado, Sofía, de la otra cátedra, las chicas de mi cátedra, como Lore, Fer, que están con tesis, que están con sus problemas familiares y todo, y sin embargo han colaborado. Los chicos, Gerardo, que se puso al hombro también la campaña, y bueno, los más viejitos somos nosotros, que ya no tenemos que ir en silla de ruedas más o menos, pero ellos han ayudado muchísimo a seguir adelante en esta campaña. Sí, sí. Hoy me decía mi esposo, no sé cómo te voy a sacar de la casa. Estoy instalada acá como única propietaria. No, y la alegría de ver a la doctora Escovich, de Rosario, al doctor Pablo Uriarte, un placer. Todos unos grandes amigos. Sofía, Sergio, no sé, seguramente. A Octavio Piccioni lo veo, ahí tiene unas fachas. Octavio, del Rawson, sí. De paso, hacemos la salvedad que, bueno, ahí reclamaba, por ejemplo, Pablo, la cuestión del link. Eso se envía y tienen que ver en el correo no deseado, porque posiblemente ahí esté, porque se envió a todos los que estaban en la base de la inscripción. Para cada una de las conferencias va a haber una inscripción diferente, así que les vamos pidiendo que en todo caso ingresen a la página del posgrado de la facultad y ahí se vayan inscribiendo en cada una de las conferencias. En el caso que no tengan, bueno, escriban, ahí tienen el correo, puedan escribir para poder tener el link. Pero van a ser un aula diferente para cada una de las conferencias. Bueno, y agradecemos siempre entonces el apoyo del personal técnico y administrativo en la persona de Analía Rey y Ivana Torcibia, que han aportado a la realización, y agradecemos especialmente entonces la participación de la doctora López de Blanc y del doctor René Pánico, quienes han tenido la gran deferencia de contarnos esto del inicio de la 7ª campaña de prevención y diagnóstico temprano del cáncer bucal en tiempo de pandemia. Doctor, si quieren hacer el saludo final, ya liberamos. Gracias, Pablo. La doctora Livia Escovich creo que quiere decirnos algo. Sí, están diciendo de 15 días, no son 15 días, si es el 31 son 7 días. No, este es el que tiene excepcionalmente, por una cuestión de tiempo, lo hacemos. Porque hace un ratito el doctor Pánico dijo en 15 días, digo, me puse a contar con los dedos y me faltaban dedos. Sí. Habíamos dicho que era cada 15 y después lo corrimos, perdón, fue un error. Es que originariamente iba a ser quiero que lo escuchen a Piamonte y a Budesina, no quiero que lo escuchen eso. Felicitaciones a los dos, muy claros en sus exposiciones. Gracias, y bueno, es lo que tenemos, no tenemos otra cosa. El problema es que a veces nos da bastante impotencia, sobre todo aquellos que el diagnóstico clínico paciente a paciente nos entusiasmó durante toda la vida, y una foto, por buena técnica que tenga, por muy bien que esté sacada, y si está en un lugar remoto, después me pregunto, hago la biopsia y es cáncer, y después decir, nuestro sistema de salud está absolutamente, digamos, debilitado, y esta pandemia lo está debilitando al máximo. Creo que la pandemia expuso muchas cosas. Dentro de eso, el problema de la salud, ¿no? El problema es que, nada, me planteo, tengo que mandar al paciente que le hagan una hemiglosectomía con vaciamiento ganglionar, y en este momento hospitales públicos están desbordados y evidentemente no estamos pasando por el mejor momento para la resolución, o por lo menos para el control de esta terrible enfermedad. Pero todo lo que se haga, bien hecho está, y me parece perfecto que podamos de alguna manera seguir incentivando a que se mire la boca.
y que la boca no sea olvidada, no solamente por odontólogos, sino también, y esto es casi muy importante, por los médicos. Todos habremos ido alguna vez a un médico y nos pusieron un bajalengua para mirarnos la garganta. Y me han mandado pacientes con la lengua fijada al piso de la boca diciéndome que le saque una muela que le dolía, porque el examen no había hecho nada para ver, un médico, ojo, no fue un odontólogo, qué pasaba en el piso de la boca. Así que felicitaciones de vuelta, doctores, y Gracias a vos. Seguiremos luchando. Alguna vez podremos salir de todo esto. Son pequeños pasos que se dan, Lidia, y sí, vamos para adelante. Hay que ser positivo, hay que ser positivo. Quería invitarlos a los que puedan, se les fue la señal a la doctora, pero... No. El día 28 es jueves. El 28 es viernes. Es viernes, y hay que mandar a la dirección de correo porque se inscriben y le mandan respuesta con el ID para entrar. Yo se los había puesto en campaña, pero de todas maneras, para que se pueda formalizar más fácilmente el extender certificados a todos aquellos que vengan o estén presentes. Bueno, están haciendo esa conferencia el día 28 de agosto, el viernes, así que también los invitamos a los que quieran participar. ¿Es 1 horita o 2, doctora? Calculo que va a ser por lo menos 1 hora y media. Hay un poquito más, quizás. Como empezamos a las 7, calculo que a las 9 vamos a estar liberados, pero de todas maneras, por las dudas, pienso, es un Zoom sin tiempo limitado, o sea que podemos tener todo el tiempo que queramos. Y después seguimos el 4 de septiembre, es la siguiente. Las dividí porque si no, esto de estar frente a la computadora a veces no es todo lo simpático que podríamos pretender. Así que bueno, nada, seguimos adelante y a lo mejor el año que viene podemos volver a hacer la campaña en vivo y en directo, que sería lo ideal. Bueno, mandamos un saludo a toda la gente entonces. Pablo, gracias por todo. Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La Escuela de Posgrado les agradece muchísimo la presencia de todos los asistentes y de los dictantes en esta deferencia de haber estado presentes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Damos por cerrada entonces la conferencia. Chau, chau. Inaugurada la campaña. Gracias. Chao.